Buenos días, mi nombre es Aura Quintero y en el día de hoy les vamos a explicar la tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia está aplicada para 120 trabajadores, los cuales consideramos los que siempre usan elementos de protección personal, los que a veces usan elementos de protección personal, los que nunca los usan. En la variable 1 encontramos la variable cualitativa ordinal, que es siempre usa, a veces usa y nunca usa. Y en la variable 2 encontramos la ocurrencia de accidentes, que es cualitativa nominal, que se encuentra en el sí y en el no. Entonces aquí vemos que el accidentado, los que siempre usan elementos de protección personal son 5, los que no los usan son 45. La sumatoria de estos datos sería 5 más 15 más 20, da un total de 40. Entonces aquí ponemos el numerito 40. Aquí en los que no utilizan sería 45 más 25 más 10, serían 80. Y aquí el total de todo sería 45 más 5, 50. 25 más 15, 40. 20 más 10, 30. Y 80 más 40 serían 120. Con la tabla de contingencia proporcionada podemos destacar unas conclusiones que son muy relevantes. En este caso encontramos que la mayoría de los accidentes ocurren en trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal conscientemente, donde encontramos de los 40 accidentes registrados, el 87.5% involucran a trabajadores que a veces usan o nunca utilizan los elementos de protección personal, destacando la importancia de su uso. En este caso les voy a hacer la explicación. Decimos que, la explicación es que tomamos las personas que a veces utilizan los EPP, que son 15. Entonces 15 los sumamos con los que nunca usan, que son 20. Aquí está. Esta sumita nos va a dar, decimos que 15 más 20 es 35. ¿De cuántos trabajadores? De 40. Entonces, ese resultado lo vamos a dividir en los 40 trabajadores. Entonces, aquí está el 35 dividido en 40. Esto nos da un total de 0.875. Y lo vamos a multiplicar por el 100% de la totalidad. Por 100. Y aquí nos da el resultado, que es el primero, que es 87.5. La primera conclusión. En la segunda conclusión decimos que el uso significativo de los elementos de protección personal reduce significativamente la probabilidad de un accidente. De los 50 trabajadores que utilizan los elementos de protección personal, solo 5 sufren accidentes, que es el 10%, mientras que el 45% no sufre accidentes, que ahí involucra el 90%. Entonces, aquí está el ejercicio. Acá está la tablita. Entonces decimos que 5 de los que siempre usan, pues aquí va la segunda, 5 de los que siempre usan de 50 trabajadores es igual. Esto lo vamos a dividir. Entonces decimos que 5 entre 50 es igual a 0.1 por 100, que es la totalidad, y aquí nos arroja el 10%, que nos dice acá la explicación, que son los que sufren accidentes. Y ahora sacamos la segunda variable,
que son 45 trabajadores que no usan elementos de protección personal. De los 50, hacemos la misma operación. 45 entre 50 nos da un total de 0,9. Ese 0,9 lo vamos a multiplicar por 100 y aquí nos da el total de los 90 casos, de los 90 trabajadores que no sufren accidentes laborales. Como tercera conclusión encontramos que el uso ocasional de los elementos de protección personal aumenta el riesgo de accidentes. Entre los 40 trabajadores que a veces usan los elementos de protección personal, solamente 15 sufrieron accidentes. Esto equivale al 37.5%, de los cuales indica un riesgo mayor a la comparación que aquellos siempre los usan. En este caso, decimos que los que a veces usan elementos son 15 en total de los 40. Entonces aquí hacemos que los 15 de 40 trabajadores que a veces usan. Entonces la operación sería 15 entre los 40 trabajadores. 15 entre 40 da un total de 0.375 por el 100%, por el 100 de la totalidad. Aquí nos da el igual de 37.5%, que es el total de los que a veces usan los elementos de protección personal, dando que 15 fueron los que sufrieron los accidentes laborales. Mi nombre es Luis Miguel Moreno Rivera y vengo a explicar la gráfica 1 del punto 3 del trabajo desarrollado. Vamos a analizar este gráfico de columna que nos muestra la relación entre el uso del elemento de protección personal y la ocurrencia de accidentes. En el eje horizontal tenemos 4 categorías: siempre se usa, a veces se usa, nunca se usa y el total de encuestados. En el eje vertical tenemos la cantidad de trabajadores que va de 0 a 140 trabajadores encuestados. Tenemos 3 barras de colores, que el azul significa accidentes que se ocurrieron, la naranja, accidentes que no ocurrieron, y el verde es el total de trabajadores encuestados. En siempre se usa, tenemos que ocurrieron 5 accidentes, tenemos que no ocurrieron 45 y el total 50 trabajadores encuestados. En a veces se usan los elementos de protección personal, tenemos que ocurrieron 15 accidentes, por la utilización de los elementos personales no ocurrieron 25 y en total fueron 40 encuestados. En nunca se usan los elementos de protección personal, tenemos que ocurrieron 20 accidentes, por la utilización de los elementos de protección personal no ocurrieron 10 y en total encuestados 30. Para un total de siempre se usa, a veces se usa y nunca se usa, tenemos que ocurrieron 40 accidentes. Por la utilización de los elementos de protección personal no ocurrieron 80 y el total de encuestados 120. De los 120 trabajadores analizados se registraron 40 accidentes. De esos 40 accidentes, el 35 corresponde a trabajadores que no usaron los elementos de protección personal. Cuanto menos se use los elementos de protección personal, mayor es el número de accidentes. Cordial saludo, mi nombre es Jaime Alfonso Fajardo Maldonado. Hoy les vengo a hablar sobre el gráfico número 2 en el trabajo desarrollado y a continuación les voy a explicar el gráfico. A continuación, les muestro la comparación de accidentes laborales según la frecuencia de uso de los EPP. Pero antes de lo voy a hacer una pequeña introducción al respecto del tema. En este gráfico se representa una comparación de los accidentes laborales según la frecuencia con lo que los trabajadores utilizan los equipos de protección personal. Eso quiere decir
o más conocido como EPP, ¿cierto? Voy a hacer una explicación del gráfico. En el eje horizontal vemos 3 grupos de trabajadores: los que siempre usan, los que a veces usan, los que nunca usan y los de total, ¿cierto? En el eje vertical muestra la cantidad de accidentes. La línea representa, las líneas azules son las que accidentes que sí ocurren. Las naranjadas, casos sin accidente que podemos analizar. Y las líneas verdes es el total de trabajadores de cada grupo. Podemos hacer un análisis de los datos en general al respecto de este gráfico de líneas de las comparaciones de accidentes laborales. Si observamos los datos, los trabajadores que siempre usan el bebé solo tienen 5 accidentes, lo que siempre utilizan, ¿cierto? Lo cual es el número más bajito en este caso. En cambio, los que nunca usan los EPP presentaron 20. Los que nunca usan 20, como podemos observar en el gráfico de líneas. Lo que a veces usan se encuentra en un punto intermedio con 15 accidentes. Acá podemos analizar también en el gráfico. 15. La interpretación, lo más importante es que esto nos muestra una relación muy clara, que mientras más constante es el uso de EPP, es menor la cantidad de accidentes laborales. Como podemos observar en esto, que los trabajadores que más los utilizan fueron solamente 5, pero podemos ver lo que nunca utilizaron fueron de 10 y se puede elevar aquí en una totalidad de 80, ¿cierto? Entonces, al respecto de eso, le voy a dar una conclusión. El uso adecuado y constante de los equipos de protección personal reduce significativamente el riesgo de accidentes laborales en el trabajo. Por eso es fundamental fomentar su uso en un total momento para garantizar la seguridad de los trabajadores, que en ese caso es si entre más se usa, ya no sería 5, sería 0, como podemos observar en la comparación de accidentes laborales en esta gráfica. Buen día, profe. Mi nombre es Carol Fontalvo y para finalizar nuestro análisis visual yo te voy a presentar la figura 3 que corresponde al gráfico de barra, ¿sí? Donde podemos identificar y nos permite comparar de manera directa la cantidad de personas que realmente están utilizando siempre los elementos de protección personal, los que a veces o en ocasiones lo utilizan y los que nunca lo están utilizando. Entonces, al observar podemos identificar 3 grandes grupos que claramente pues son diferentes su comportamiento preventivo del trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos observar en la siguiente gráfica? Donde la mayoría de los trabajadores que siempre utilizan los elementos de protección personal son alrededor de 50 personas. Los que en uso ocasional o a veces lo están utilizando es un alrededor de 40 personas. Sí, es un grupo bastante significativo, pero pues tiene la intención o la intención de estarse cuidando constantemente. Más sin embargo, quienes están realmente incumpliendo, por lo menos son alrededor de 30 personas. ¿Sí? No menos importantes pues para la gestión de riesgo, ellos nunca lo están utilizando. Entonces podemos aclarar que es importante también hacerles un análisis de la importancia de cuidarnos o hacerle realmente una capacitación de la importancia de estarse cuidando constantemente, ya pues que esto nos permite evitar riesgo o accidentes durante la jornada de trabajo. Una de las cosas también más valiosas que nos permite pues identificar de manera clara la distribución de nuestra población según el estudio. ¿Qué podemos identificar? Pues algo positivo, sí, porque es que la mayoría realmente sí se está cuidando.
¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer caer en cuenta la importancia de utilizar estos elementos, como te comentaba pues inicialmente también. Aunque pues es un grupo pequeño, pero pues puede que la rutina puede llegar a que ellos crean que pues la rutina los lleve a que no les pueda pasar nada o no les pueda ocurrir nada. Entonces, como para concluir este gráfico, ¿qué nos permite observar? ¿Sí? Que pues la cultura está presente en la mayoría de los trabajadores, pero nosotros como futuros administradores de la seguridad y salud en el trabajo, radica también pues de prevenir que no solamente ese grupo, que sí en su mayoría es amplio, se está cuidando, pero la idea es reducirlo de manera constante, ya sea con capacitaciones, haciéndoles caer en cuenta la importancia de utilizar los elementos de protección. Y con esto hemos demostrado también de que pues más que una norma, más que un documento, pues también nos permite de manera estadística observar y reducir la posibilidad de accidentes laborales, ¿sí? Protegiéndolo pues lo más valioso que tenemos todos, que es la vida de cada trabajador. Muchas gracias, profe, por tu atención.